Se cortó el video, chicos, pero ya vamos por lo último. Tenemos que ya habíamos sacado el ISR, que es de 934.650, al aplicarle el 15% a la utilidad antes del ISR. Entonces, vamos a sacar ahora la utilidad neta del ejercicio. Para ello, únicamente tenemos que restar la utilidad antes del ISR o utilidad neta en operación. A eso le tenemos que restar pues el monto del ISR. Entonces son 934.650. Por aquí ya lo había yo hecho antes de que se cortara el video. Al hacer la resta me da un total de 5.296.350. Esa es la utilidad neta del ejercicio, ¿ok? Vamos a continuar ahora con el balance general. Por aquí ya tengo estructurado previamente cómo va a quedar nuestro balance general. Entonces vamos a colocar primero aquí de un lado los activos, del otro lado van a ser los pasivos. En activos vamos a poner primero lo que son los activos corrientes. Igual si se corta, chicos, se los voy a subir por partes. Activos corrientes. En los activos corrientes vamos a tener la cuenta de banco. Vamos a tener, para ello en banco tenemos un monto que nos da aquí el problema de 1.600.000. Entonces lo vamos a registrar aquí de este lado, 1.600.000. Después tenemos el inventario. Vamos a considerar para ello el inventario final. El inventario final que nos da el problema es de 18.900.000. Entonces vamos a registrarlo aquí de este lado también, 18.900.000. ¿Okay? Después tenemos también lo que son las cuentas por cobrar. En las cuentas por cobrar el problema nos da un monto de 1.120.000. Vamos a poner aquí cuentas, lo estoy poniendo abreviado también, cuentas por cobrar, 1.120.000. Creo que aquí coloqué mal los números, pero bueno, es 1.120.000. Ahora vamos a hacer la suma de estos y de ese modo vamos a obtener el total de activos corrientes. Al hacer la suma de esto, nos va a dar un total de 21.620.000. No se pierdan porque puse un 1 aquí, iba más para acá, pero yo lo coloqué mal. Pero en total, si hacen la suma con la calculadora, les va a dar 21.620.000, el total de activos corrientes. Después vamos a colocar lo que son los activos no corrientes. En los activos no corrientes tenemos, por ejemplo, la maquinaria. En maquinaria, el problema nos dice de 1.500.000. Tenemos también equipo de oficina. El problema nos da un monto de equipo de oficina de 2.370.000. Pero recuerden que tenemos también un concepto por ahí que es la depreciación del equipo de oficina. Entonces tenemos que restarle la depreciación. Entonces tenemos primero el equipo de oficina vale 2.370.000. Pero tenemos una depreciación en el equipo de oficina. El problema nos dice que la depreciación va a ser del 10%, ¿recuerdan? Entonces, el 10% es 237.000.
Yo lo voy a restar y aquí lo voy a poner, aquí luego. Nada más no se confundan, este es el monto que voy a poner aquí, es el total, digamos, del equipo de oficina. Entonces, en equipo de oficina vamos a tener un total, al hacer la resta, vamos a restar 2.370.000 menos 237.000 y me da un total de 2.133.000. ¿Ok? 2.133.000. Luego tengo el mobiliario. Pero recuerden que también existe un concepto que nos da el problema, que es depreciación del mobiliario. El problema no menciona una depreciación de la maquinaria. Si lo mencionara, pues también tendríamos que considerarlo, ¿no? Pero no es el caso, no lo está mencionando. Entonces, en mobiliario tenemos que es un monto de 1.250.000. Aquí sí se va a ver un poco raro porque no cabe. Muy bien. 1.250.000. Y la depreciación es del 10%, entonces son 125.000. La depreciación es de 125.000 pesos. Tenemos que restarle a 1.250.000, le vamos a restar los 125.000. Y entonces me da un total de 1.125.000. Ese es el total del mobiliario. Ahora vamos a sacar el total de activos no corrientes. Para ello, únicamente tengo que sumar el total de la maquinaria y el total del equipo de oficina, ya habiéndole descontado la depreciación, y luego el total del mobiliario, igual ya habiéndole descontado la depreciación. Entonces, se suma que es 1.500.000, más 2.133.000, más 1.125.000. Y eso me da un total de 4.758.000. ¿Okay? Ese es el total de activos no corrientes. Ahora vamos a sacar el total de activos. Es decir, que ya va a ser la suma de los activos no corrientes más los activos corrientes. Entonces, tenemos que sumar 21.621.000 más 4.758.000. Y eso nos va a dar aquí un total de 26.378.000. Este es el total de activos. Ahora vamos a sacar los pasivos. Vamos igual a poner pasivos corrientes. Y en los pasivos corrientes vamos a tener las cuentas por pagar primero. Recuerden que los pasivos son las deudas que tenga la empresa. Cuentas por pagar. Y en cuentas por pagar tenemos un monto total de 1.950.000. Entonces tenemos cuentas por pagar 1.950.000. Y luego tenemos otra cosa que tenemos por pagar. Aquí el problema nos dice que son sueldos y salarios por pagar. Por pagar. Espero que le entiendan ahí a mi letra, pero bueno, les voy diciendo de qué se trata. Entonces, sueldos y salarios por pagar, y tenemos ahí un monto de 197.000. Otra cosa que tenemos que pagar, que
todavía lo tenemos que pagar es el ISR. Recuerdan, en el estado de resultados hicimos el cálculo de ese ISR, pero ese concepto, el ISR, apenas la empresa lo va a pagar, o sea, lo calculó porque lo tiene que apartar, pero apenas lo va a pagar. Entonces es un ISR por pagar. El ISR lo habíamos obtenido al aplicarle el 10% a la utilidad que teníamos antes del ISR, y es un monto de 934,650. Ese es el monto del ISR. Entonces, ya son, digamos que todos los pasivos corrientes que podemos considerar ahí. Ahora vamos a sacar el total de pasivos corrientes. Para ello tenemos que sumar estos tres conceptos: 1,950,000 más 197,000 más 934,650. Y me da aquí un total de 3,081,650. Ese es el total de pasivos corrientes. No tenemos en este caso pasivos no corrientes, por lo tanto, solo tenemos el total de pasivos como tal. Total de pasivos. Y es el mismo, 3,081,650. Ok, ahora, ¿qué otra cosa vamos a considerar aquí de este lado para nuestro balance general? Vamos a considerar el patrimonio de la empresa. En el patrimonio va a entrar el capital. Para el capital, el problema nos dice que la empresa tiene un capital que es de 18 millones. Aquí está, sí, es de 18 millones. Entonces, tenemos un capital de 18 millones. ¿Y qué otra cosa tenemos? Tenemos el dinero que nos quedó, es decir, la utilidad neta que obtuvimos en el estado de resultados. La utilidad neta que obtuvimos fue de 5,296,350. Esa utilidad la vamos a considerar puesto que, digamos que es lo que tiene todavía la empresa, ¿no? Al finalizar el año es parte del dinero que la empresa todavía tiene. Entonces tendríamos que hacer la suma del capital más la utilidad neta. ¿Para qué?